Era solo una excusa para quedarse a solas conmigo. Mi padrastro cerró con llave la puerta del motel y guardó la llave. Yo iba a ser una víctima más hasta que la policía explotó la puerta en el segundo exacto. Hola, mis espectadores. Hola, mis amadas. Qué bueno tenerlos aquí conmigo hoy. Pueden acomodarse ahí, prepararse un cafecito, porque esta abuelita tiene una historia para contar que les va a llegar al corazón. Mi nombre es Amanda Herrera, tengo 78 años bien vividos y hoy vivo aquí en mi tierra, en Guanajuato. Nací aquí mismo, en esta tierra buena, y siempre viví aquí. Es aquí donde pertenece mi corazón, ¿saben? Es aquí donde me siento en paz. Ustedes deben estar preguntándose, ¿qué hace esta abuelita de la vida, verdad? Pues miren, tengo una pasión que descubrí ya en mi tercera edad y que cambió mi vida. Yo crío pájaros. Así es, mis amores. Tengo un aviario enorme en el fondo de mi patio con canarios, jilgueros, cardenales, cenzontle. Ah, el canto de ellos por la mañana temprano es lo más lindo de este mundo. Parece que toda la naturaleza despierta cantando conmigo. Descubrí este amor por los pájaros de una manera curiosa, ¿saben? Hace unos 15 años atrás, un canario escapado entró por mi ventana de la cocina. El animalito estaba débil, todo asustado. Yo lo cuidé, le di alpiste, agua fresquita, y cuando vi que se había recuperado, fui a soltarlo. Pero ¿saben qué pasó? Él no quiso irse. Se quedó ahí en el patio cantando todos los días en mi ventana. Entonces pensé, bueno, si quiere quedarse, voy a hacerle un lugarcito bonito. Compré una jaula grande, después otra, después construí el aviario y hoy tengo más de 20 pajaritos, cada uno con su nombre, su personalidad. El Pancho, un canario amarillito, es el más parlanchín. La Lola, una cardenala hembra, es toda presumida, solo canta cuando quiere. Me despierto todos los días a las 5:30 de la mañana para cuidarlos, cambiar el agua, dar comida fresca, limpiar las jaulas. Es mi terapia, mi alegría. Ah, y antes de continuar mi historia, necesito hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo. Si pueden, hagan clic en ese botoncito rojo ahí abajo para suscribirse al canal. Activen la campanita también, porque así no se pierden ninguna historia de esta abuelita. Y dejen un like si les está gustando hasta ahora, ¿está bien? Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita de México nos están viendo y a qué hora del día encontraron este video de la abuela Amanda. ¿Temprano en la mañana? ¿A la hora de la comida? ¿O ya por la tarde tomando un cafecito? Yo leo cada comentario que ustedes dejan y me emociono tanto al saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta viejita. Cuéntenme, mi amor. Vamos a crear una cadena de cariño de norte a sur, de este México lindo. Ahora, mis queridos, necesito contarles una historia que cargo hace casi 60 años. Una historia de traición, de miedo y de un milagro que pasó en el peor momento de mi vida. Pero para que entiendan todo bien, necesito volver allá al principio, para cuando yo todavía era una niña de trenzas, corriendo descalza por las calles de tierra de Guanajuato. Saben, mis queridos, cuando cierro los ojos y pienso en mi infancia, lo primero que me viene a la cabeza es el olor a pan caliente saliendo del horno de leña de mi mamá. Mi mamá se llamaba Ofelia Herrera. Y era una mujer fuerte, de esas que despertaba antes de que saliera el sol y solo paraba cuando la luna ya estaba alta en el cielo. Su cabello era castaño oscuro, siempre recogido en un chongo bien apretado, y tenía unas manos callosas de tanto trabajar, pero que hacían el cariño más rico del mundo cuando me acariciaba la frente antes de dormir. Mi papá era Arnulfo Herrera. Ay, mi papá. Era un hombre alto, de hombros anchos, con ese modo tranquilo y firme que solo los hombres de antes tenían. Él trabajaba como herrero aquí en Guanajuato. Tenía un taller pequeñito en la calle del centro, cerca del jardín principal. Me encantaba ir allá a verlo trabajar. El ruido del yunque, las chispas que saltaban cuando golpeaba el martillo en el hierro caliente, el olor a metal y humo. Mi papá hacía de todo.
herraduras para los caballos de las carretas, rejas para las ventanas, portones, herramientas. Sus manos eran enormes y llenas de cicatrices de quemaduras. Pero cuando me cargaba, yo me sentía la niña más segura del mundo entero. Vivíamos en una casita sencilla de adobe, pintada de azul clarito, por los lados del barrio de la Presa. La casa tenía 3 cuartitos: el cuarto de mis papás, el cuartito que yo compartía con mis 2 hermanas menores, Hortensia y Zulema, y la sala que también era cocina y todo lo demás. El piso era de baldosas que crujían cuando caminábamos y tenía esas grietas que dejaban entrar el aire frío en el invierno. Pero mi mamá dejaba todo limpiecito, con olor a jabón de tierra y lavanda. En el patio, que era bien grandecito, estaba el gallinero, la huerta, 3 árboles de naranja y 1 de guayaba. El baño estaba allá al fondo, lejos de la casa, esa casita de madera con media luna en la puerta. De noche, cuando necesitaba ir allá, me moría de miedo y llamaba a mi hermana Hortensia para ir conmigo. Nuestra rutina era así: despertaba temprano antes de las 6. Mi mamá ya estaba de pie haciendo café en la estufa de leña. Era café con leche y pan casero, a veces con manteca y azúcar encima. Después iba a la escuela que quedaba como a 8 cuadras de la casa, la Escuela Estatal de Guanajuato. Me encantaba estudiar, ¿saben? Era buena alumna, sacaba buenas notas en español y matemáticas. La maestra, doña Eulalia, siempre decía que yo tenía buena cabeza para el estudio. Regresaba a casa a la hora de la comida. Mi mamá hacía comida sencilla, pero sabrosa. Arroz, frijoles negros, papas cocidas, a veces un pedazo de carne guisada o chorizo casero. Los viernes era día de pollo en mole con tortillas recién hechas. Yo y mis hermanas peleábamos para ver quién iba a comer el muslo. Por la tarde, después de la escuela, tenía que ayudar en las tareas de la casa. Traía agua del pozo. No teníamos agua corriente, no. Eran 4 cubetas llenas que yo cargaba, 2 a la vez, con un palo de escoba en los hombros. Dolía, pero yo era fuerte. También ayudaba a mamá a tender ropa en el tendedero, a alimentar las gallinas, a limpiar la huerta. Pero cuando sobraba un tiempito, ahí sí era niña de verdad. Mis juegos favoritos eran en la calle mismo con los niños del barrio. Jugábamos a la pelota de calcetín, brincábamos la cuerda, jugábamos a las escondidas entre las casas. Había una niña, la Ivette, que era mi mejor amiga. Inventábamos cada historia. Hacíamos casita debajo del árbol de guayaba, con piedritas haciendo de cuenta que era comidita, hojas eran los platos, jugaba con muñecas. Mi muñeca era de trapo, hecha por mi mamá, con ojitos de botón y cabellito de estambre negro, le decía Lala. En el verano, cuando hacía mucho calor, íbamos a bañarnos al río que pasaba cerca del barrio, el río Guanajuato. El agua era clarita y heladita, y nos quedábamos horas ahí brincando, nadando, atrapando renacuajos. El dinero siempre era escaso en casa. Mi papá ganaba poco con el taller, y mi mamá hacía trabajos de costura para afuera, arreglando ropa de los vecinos, haciendo vestiditos para los niños. Pero nunca pasamos hambre, no. Siempre había comida en la mesa, ropa limpia en el cuerpo, zapatos en los pies, aunque fueran remendados. Mi papá era honesto, trabajador, no tomaba, no jugaba, no andaba con malas compañías. Cada centavo que ganaba venía directo para la casa. ¿Y saben qué recuerdo con más cariño? Es que aun con todo apretado, mi papá siempre encontraba una manera de darme unas moneditas el domingo para comprar una paleta o unos dulces en la tiendita de Don Teodoro. Guanajuato, en esa época, década de 1960, era bien diferente de hoy, ¿saben? Las calles del centro eran empedradas, pero donde vivíamos todavía era todo de tierra. Había más burros y carretas que carros. El comercio era pequeño, todos conocían a todos. Vivíamos mucho de la agricultura, principalmente maíz, frijol, chile. Muchas familias eran de descendientes españoles, como la mía, y de mestizos también. Había muchas fiestas de la iglesia, procesiones, kermes.
Recuerdo la fiesta del pueblo todo el mes de septiembre, con fuegos artificiales, ponche, buñuelos, baile de mariachis. Mi papá tocaba la guitarra y a veces tocaba en esas fiestas. Yo me sentía tan orgullosa, pero saben, mis queridos, aun con toda esa infancia feliz, ya sentía algunas cosas extrañas. No era nada grave todavía, pero me daba cuenta de que mi mamá a veces se ponía muy nerviosa, muy preocupada por el dinero. Peleaba con mi papá, decía que necesitaba cobrar más caro por el trabajo, que no podíamos quedarnos pobres toda la vida. Mi papá respondía siempre con calma. Decía que teníamos lo suficiente, que Dios iba a proveer. Pero mi mamá tenía miedo. Miedo de pasar necesidad, miedo de quedarnos sin nada. Ese miedo de ella iba a descubrir años después. Fue lo que abrió la puerta para que el mal entrara a nuestra vida. Cuando cumplí 12 años, me regalaron mi primer vestido de fiesta. Era azul clarito, con florecitas blancas bordadas en la falda. Mi mamá lo hizo con retazos que juntó durante meses. Me sentí la niña más bonita del mundo ese día. Fui a la fiesta de la escuela, bailé, comí pastel de elote. Mi papá me tomó una foto, una de las pocas que teníamos, porque las fotos eran caras. En esa foto estoy sonriendo, con las trenzas largas, descalza, sosteniendo un globo de papel. Todavía tengo esa foto guardada hasta hoy. Es la última foto de mi infancia feliz. Porque luego las cosas empezaron a cambiar de una manera que yo nunca podría imaginar. Mis queridos, lo que voy a contar ahora todavía duele en el pecho, aún después de tantos años. Fue el 14 de marzo de 1966. Yo acababa de cumplir 19 años. Era un lunes común, de esos en que uno despierta sin imaginar que la vida entera va a cambiar antes de que se ponga el sol. Mi papá había salido temprano al taller, como siempre. Recuerdo que me dio un beso en la frente antes de salir y dijo: «Mija, esta noche platicamos sobre ese muchacho que te anda rondando, Baldomiro, ¿no? Quiero saber sus intenciones». Yo me puse roja como un tomate, porque era verdad. Había un muchacho que me estaba cortejando. Baldomiro era hijo del dueño del aserradero, un muchacho trabajador, de familia buena. Mi papá salió sonriendo, moviendo la cabeza, feliz de ver a su hija ya grande. A las 2 de la tarde, doña Quiteria, nuestra vecina, vino corriendo hasta nuestra casa. Su cara estaba blanca, los ojos bien abiertos. «Ofelia, Ofelia, ven rápido, es Arnulfo». Mi mamá soltó la plancha y salió corriendo detrás de ella. Yo y mis hermanas nos quedamos en la puerta sin entender nada. 5 minutos después, escuchamos el grito, un grito que nunca voy a olvidar. Era mi mamá gritando el nombre de mi papá en una desesperación que parecía romper el cielo. Mi papá había sufrido un derrame cerebral, lo que llamábamos AVC. Estaba en el taller trabajando en una reja de hierro cuando de repente cayó al suelo. Su aprendiz, Gerardo, vio todo. Dijo que mi papá se llevó la mano a la cabeza, se quejó de un dolor muy fuerte y al segundo siguiente se desplomó. Cuando mi mamá llegó allá, él ya estaba sin vida, los ojos abiertos, mirando a la nada. Tenía apenas 48 años. El velorio fue en nuestra casa mismo. En ese tiempo era así, ¿saben? No teníamos funeraria como hoy. Pusieron el ataúd en la sala, abrieron las ventanas, colgaron un paño negro en la puerta. Todas las vecinas vinieron a ayudar, trayendo comida, café, rezando el rosario. Yo me quedé sentada en un banco de madera cerca del ataúd, mirando la cara de mi papá. Parecía que estaba durmiendo. Yo quería sacudirlo y gritarle: «Despierta, papá, despierta que te necesitamos». Pero él no iba a despertar nunca más. Mis hermanas lloraban agarradas a mi mamá. Mi mamá. Mi mamá parecía un fantasma. Ya no lloraba, solo se quedaba ahí parada, con los ojos rojos, sin decir nada. Enterramos a mi papá al día siguiente, en el Panteón de Guanajuato. El padre Ignacio hizo la misa. Un montón de gente del pueblo fue porque mi papá era muy querido. Baldomiro estaba ahí también, de lejos, respetuoso. Cuando echaron la primera palada de tierra encima del ataúd, sentí que mi corazón se despedazaba. Mi papá, mi protector, mi héroe,
se estaba yendo para siempre. Los días que siguieron fueron terribles. Mi mamá entró en una depresión profunda. Casi no comía, casi no hablaba, se quedaba sentada en la mecedora, mirando a la pared. Yo, como hija mayor, tuve que asumir todo: cuidar a mis hermanas, hacer comida, limpiar la casa, lavar ropa. Pero lo peor no era el trabajo, lo peor era el dinero, o mejor dicho, la falta de él. El taller de mi papá cerró. Nadie de la familia sabía trabajar con hierro. El dueño del local pidió el espacio de vuelta. Mi mamá no tenía profesión, solo sabía coser trabajitos. Yo trabajaba en una tiendita de telas en el centro, ganando una miseria. Mis hermanas todavía eran muy chicas. Hortensia tenía 16 y Zulema solo 14. En menos de 2 meses debíamos la renta, debíamos en la tienda, comiendo solo lo básico. Mi mamá repetía todos los días como una letanía: «Nos vamos a quedar en la calle, Amanda. Nos vamos a morir de hambre. Tu papá nos dejó desamparadas». Fue ahí cuando él apareció. César Durán. Era un domingo de mayo. Recuerdo bien porque acababa de terminar la misa de las 11. Estábamos regresando a casa cuando un carro negro, reluciente, se detuvo a nuestro lado. Un carro así era rareza en Guanajuato en ese tiempo. La ventana bajó y apareció un hombre. Él era guapo, tenía como 40 y tantos años, cabello negro peinado hacia atrás con brillantina, bigote fino, ropa cara, pantalón de vestir gris, camisa blanca, corbata, zapatos boleados. Él sonrió a mi mamá y dijo: «Doña Ofelia, ¿no se acuerda de mí? Soy César Durán. Estudié con Arnulfo cuando éramos niños. Me enteré de su muerte. Mis condolencias». Mi mamá se quedó medio desconcertada. Trató de agradecer. César continuó: «Mire, sé que debe estar siendo difícil para usted y las niñas. Si necesita alguna ayuda, lo que sea, puede contar conmigo, ¿eh? Tengo un negocio aquí en el pueblo, me establecí bien. La amistad de la infancia es sagrada». Y le entregó una tarjeta a mi mamá. Después guiñó el ojo, arrancó el carro y se fue. Yo sentí un escalofrío. No sé explicar, pero algo en ese hombre me dio miedo. La forma en que miró a mi mamá y la forma en que me miró a mí. Fue una mirada rápida, pero yo vi. Una mirada que recorrió todo mi cuerpo, de la cabeza a los pies, como si yo fuera una mercancía en el aparador. Pero mi mamá no se dio cuenta de nada. Se quedó mirando la tarjeta César Durán, importación y exportación, con los ojos brillando de esperanza. Una semana después, mi mamá fue a buscarlo. Regresó a casa con un sobre de dinero. Me prestó, Amanda, sin intereses, sin prisa para pagar. Dijo que es por la memoria de tu papá. Yo le pregunté si estaba segura, si conocía bien a ese hombre. «Ay, mija, no seas desconfiada. Dios mandó un ángel para ayudarnos en nuestra hora de necesidad. César es un hombre de bien, tiene dinero, es generoso. Dijo que si necesito algo más, solo tengo que pedir». Y ella pidió. Al mes siguiente, pidió más dinero. César apareció en nuestra casa de traje oscuro, perfume caro, trayendo no solo el dinero, sino también una canasta de frutas finas, chocolates importados. Él se sentó en nuestra sala, platicó con mi mamá, preguntó cómo iban las cosas. Mi mamá lloró, contó las dificultades, el miedo de quedarse en la calle. César le agarró la mano y dijo: «Usted no va a pasar por esto sola, Ofelia. Puede contar conmigo». Él empezó a aparecer toda la semana, siempre con regalos, siempre con dinero, siempre con esa sonrisa y esa voz suave. Mi mamá se fue apegando a él. Empezó a arreglarse el cabello antes de que él llegara, a ponerse un labialito, a hacer un dulce especial. Yo veía todo aquello y una piedra crecía en mi estómago. César era gentil con ella, pero conmigo era diferente. Cuando mi mamá no estaba mirando, él me quedaba viendo. Una mirada larga, pesada. A veces pasaba cerca de mí y me rozaba la mano en el brazo, en el hombro. «Esta hija suya está hecha una señorita bonita, Ofelia», dijo un día. Mi mamá sonrió toda boba. Yo sentí asco. En agosto de ese año, César le pidió a mi mamá que fueran novios. Ella aceptó de inmediato. Yo traté de platicar con ella.
Le dije que aquello estaba muy rápido, que apenas conocíamos al hombre, que mi papá había muerto hacía apenas 5 meses. Mi mamá me miró con enojo. Tú no entiendes nada, Amanda. Eres joven. No sabes lo que es tener responsabilidades. Tengo 3 hijas que criar sin un centavo en la bolsa. César es mi salvación. Es nuestra salvación. Él va a cuidarnos. Yo no podía explicarle lo que sentía. No tenía pruebas, no tenía nada concreto. Era solo ese mal presentimiento, esas miradas de él, esa forma de acercarse a mí cuando ella no veía. Platiqué con Baldomiro, mi novio. A él tampoco le gustó. Ese hombre apareció de la nada, Amanda. ¿De dónde sale tanto dinero? Nadie lo conoce de verdad. ¿Tu papá estudió con él? Puede ser, pero ¿hace cuántos años? ¿30? ¿Y nunca apareció antes? Pero mi mamá no quiso escuchar. En noviembre se casaron. Una boda sencilla, en el civil, sin fiesta. César rentó una casa más grande para nosotras, en una calle mejor. Una casa de material con 3 cuartos, baño dentro de la casa, agua corriente. Parecía un palacio comparado con nuestra casita vieja. Mi mamá estaba en las nubes. Mis hermanas también se pusieron contentas, impresionadas con el padrastro rico. Yo fingí que estaba contenta, pero por dentro estaba aterrada. César asumió el mando de la casa. Él pagaba todo: renta, comida, luz, agua. Le dio dinero a mi mamá para comprar ropa nueva, muebles. Compró un refrigerador, una estufa nuevecita, puso a mis hermanas en una escuela particular. Mi mamá vivía diciendo: «¿Ven? Yo tenía razón. César es un hombre maravilloso. Miren cómo cuida de nosotras». Pero yo veía otra cosa. Yo veía cómo me miraba, cómo buscaba excusas para quedarse a solas conmigo, cómo empezó a darme regalos: un labial, un perfume, un pañuelo de seda. «Es nuestro secreto», decía guiñando el ojo. «No tienes que contarle a tu mamá. Puede ponerse celosa de que tú recibas regalos y tus hermanas no». Yo empecé a salir más de casa. Me quedaba más tiempo en la tienda donde trabajaba. Pasaba las tardes en casa de Ivette, mi amiga de la infancia. Me quedaba con Baldomiro hasta más tarde. Cualquier cosa para no estar cerca de César. Pero mientras más me alejaba, más mi mamá peleaba conmigo. «Estás siendo mal educada con César, Amanda. Él hace todo por nosotras y tú ni agradeces. Eres una desagradecida». Ella no entendía. No quería entender, porque aceptar la verdad significaría aceptar que había traído un lobo a la casa. Y ese lobo solo estaba esperando el momento adecuado para atacar. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida, mis queridos. Vivir en la misma casa que César era como vivir en una jaula con un gato bravo esperando el momento de atacar. Yo dormía en el cuarto con mis hermanas, pero aún así no me sentía segura. De noche escuchaba sus pasos en el pasillo. A veces se paraba frente a nuestra puerta, se quedaba ahí parado por minutos que parecían horas. Yo aguantaba la respiración, jalaba la sábana hasta la barbilla, rezaba bajito para que se fuera y él se iba. Pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo. Durante el día la situación era aún peor. César trabajaba en casa, tenía una oficina en uno de los cuartos. Él se quedaba ahí haciendo llamadas, recibiendo unos hombres extraños que entraban y salían sin hablar mucho. Mi mamá no podía entrar a su oficina. «Son negocios de hombre, Ofelia. Tú no entiendes de estas cosas», él decía. Y mi mamá aceptaba toda sumisa. Pero yo era llamada ahí dentro. «Amanda, ven acá un minutito. Necesito que organices unos papeles para mí». Cuando entraba, él cerraba la puerta. Mi corazón se disparaba. Él se quedaba sentado en la silla de piel, mirándome de arriba a abajo, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Estás cada día más bonita, ¿sabías?». Él se levantaba, venía cerca de mí. Yo me encogía. «¿Por qué te pones así tan tensa? No te voy a morder». Y se reía, una risa baja que me daba escalofríos. Él se acercaba demasiado, me rozaba la mano en el brazo, en el hombro, en el cabello. «Tienes un perfume rico. ¿Es el que te di?». Yo movía la cabeza, trataba de salir.
Calma, muchacha, todavía no termino de hablar contigo. Él empezó a darme dinero, billetes de 100 pesos escondidos en la palma de la mano. Cómprate algo bonito, una ropita nueva, pero no le digas a tu mamá, ¿eh? Es un regalo especial. Yo no quería agarrar, pero él insistía. Toma, toma, no seas tonta, te lo mereces. Y metía el dinero en la bolsa de mi delantal, aprovechando para pasarme la mano por la cintura. Yo salía corriendo de esa oficina con asco, con miedo, con rabia. Traté de contarle a mi mamá. Junté valor una noche cuando estábamos solas en la cocina. Mamá, César me anda llamando a la oficina. Él se acerca mucho a mí. Me da dinero a escondidas. No me gusta, mamá. Me da miedo. La reacción de ella fue peor de lo que imaginaba. Ella dejó de lavar los trastes. Me miró con esa cara de desprecio. Estás inventando cosas, Amanda. César es un hombre de bien. Te llama a la oficina porque eres la mayor, la más responsable. Y si te da dinero, es porque es generoso. Deberías agradecer en vez de estar hablando mal de él. Ella aventó el trapo de cocina en el fregadero. Yo sé lo que estás haciendo, muchacha. Estás celosa. ¿Celosa? Porque yo encontré un hombre bueno, porque estamos viviendo bien ahora. Tú querías que siguiéramos pobres, sufriendo, pasando necesidades. Yo me quedé sin piso. Empecé a llorar. No es eso, mamá. Solo estoy preocupada. Él no es lo que usted piensa. Pero ella no quiso escuchar. Ya. No quiero escuchar más calumnias contra César. Él nos salvó de la miseria. Pareces una niña malagradecida, y si sigues con esa majadería, voy a tener que tomar medidas. ¿Medidas? Esa palabra me asombró. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que me iba a echar de la casa? Yo no tenía a dónde ir. Ganaba poco en la tienda. No podía sostenerme sola. Y fue ahí cuando tuve una idea. Una idea desesperada, pero que parecía la única salida. Casarme con Baldomiro. Baldomiro y yo estábamos de novios en serio desde hacía más de un año. Él era un buen muchacho, trabajador, respetuoso. Ya había hablado algunas veces de matrimonio, pero de una manera vaga para el futuro. Quedé de verme con él un domingo por la tarde, en la banca del jardín. Le conté todo, todo lo que César hacía, todo lo que yo sentía, el miedo que tenía. Baldomiro se puso morado de rabia. Ese desgraciado, voy allá y le rompo la cara. Yo le agarré el brazo. No, eso va a empeorar todo. Mi mamá no me cree, va a estar de su lado. Y yo no tengo pruebas, Baldomiro. Él nunca ha hecho nada frente a nadie, solo somos yo y él, y su palabra contra la mía. Baldomiro respiró hondo, tratando de calmarse. Entonces me agarró las manos y dijo, «Cásate conmigo, Amanda. Cásate conmigo ahora. Rentamos una casita, yo trabajo, nos las arreglamos. No tienes que quedarte en ese infierno». Yo lo miré a los ojos y vi sinceridad, vi protección, vi la salida que tanto necesitaba. «¿Estás seguro?» Él asintió. «Estoy seguro. De todos modos iba a pedirte matrimonio. Solo estaba esperando juntar más dinero. Pero no podemos esperar. Necesitas salir de ahí». Nos casamos en abril de 1967. Yo tenía 20 años, él 23. Fue una boda sencilla, en el civil, con media docena de personas. Mi mamá fue, pero con la cara amargada. César fue también, de traje, todo sonriente, felicitándome. Cuando me abrazó para felicitarme, me susurró al oído bajito para que nadie más oyera. «Puedes casarte con quien quieras, Amanda, pero todavía vas a ser mía». Sentí un escalofrío recorrer toda mi espina. Baldomiro rentó una casita pequeña de 2 cuartos del otro lado del pueblo, lejos de mi mamá y de César. Yo estaba feliz, libre, respirando aire puro por primera vez en meses. Despertaba por la mañana y no tenía miedo de encontrar a César en el pasillo. No tenía miedo de ser llamada a la oficina. Baldomiro era cariñoso, trabajaba duro en el aserradero, llegaba a casa cansado, pero siempre con una sonrisa para mí. Éramos pobres, vivíamos apretados, pero éramos felices. Pero César no me había olvidado. Él aparecía en mi casa sin avisar, siempre con una excusa.
Vine a traer fruta para Amanda y Baldomiro. Su suegra mandó. Baldomiro no le gustaba. Se quedaba desconfiado, pero era educado, agradecía y le cerraba la puerta en la cara. Yo veía el carro negro de César pasar despacio por nuestra calle varias veces. Él me vigilaba, me seguía. Una vez estaba regresando del mercado y él detuvo el carro a mi lado. «Súbete, Amanda, te voy a dar un aventón». Yo dije que no, que estaba cerca de casa. Él insistió. Yo salí corriendo. Platiqué con Baldomiro sobre cambiarnos de ciudad, irnos lejos, empezar de nuevo. Él pensó seriamente en eso, pero toda su familia estaba en Guanajuato. Su trabajo estaba aquí. Ese hombre no puede controlar nuestra vida, Amanda. No vamos a huir de él para siempre. Se va a cansar, va a desistir. Solo no te quedes sola en la calle, ¿está bien? Y si te aborda, gritas, haces escándalo. Los meses fueron pasando. César seguía apareciendo de vez en cuando, más o menos. Yo empecé a pensar que había desistido, que había encontrado a otra persona para atormentar. Baldomiro y yo estábamos bien. Ya habíamos hasta platicado de tener hijos, hacer planes para el futuro. Yo trabajaba ahora en una fábrica de zapatos, ganaba un poquito más. Estábamos juntando dinero para comprar un terrenito. Pero ahí, un martes por la tarde de octubre de 1967, nunca voy a olvidar esa fecha, sonó el teléfono. Acabábamos de poner un teléfono en casa, esas líneas comunitarias que había en esa época. Era César. Su voz estaba diferente, urgente, preocupada. «Amanda, es César. Mira, no te quería llamar, pero es serio. Es sobre Baldomiro». Mi corazón se congeló. «¿Qué tiene Baldomiro?» Estaba pasando por la carretera hace ratito y vi su carro entrando al motel Estrella del Sur. Amanda, no te quería ser yo quien te contara esto, pero él no estaba solo. El mundo giró. ¿Baldomiro engañándome? No, no podía ser. Pero César estaba tan convincente. Estoy aquí enfrente del motel ahora. Si quieres venir a ver con tus propios ojos antes de que salga, pero tienes que venir rápido. No sé cuánto tiempo se va a quedar ahí adentro. Yo estaba cegada de celos, de dolor, de rabia. No pensé bien. Solo pensé, necesito ver, necesito saber si es verdad. Voy para allá ahora, dije. ¿Pero cómo voy a entrar ahí? César respondió de inmediato. Déjamelo a mí. Conozco al dueño. Voy a conseguir la llave. Entramos y lo agarramos con las manos en la masa. Colgué el teléfono, agarré mi bolsa y salí corriendo. Tomé el camión que iba para la carretera. Bajé enfrente del motel Estrella del Sur. Era un lugar medio escondido, con los cuartos separados, rodeado de árboles. El carro de César estaba estacionado en la entrada. Él estaba recargado en el cofre, fumando un cigarro. Cuando me vio, tiró el cigarro al suelo y sonrió. Esa sonrisa que yo conocía tan bien. «Ven», dijo. «Es el cuarto número 7. Conseguí la llave con la camarera. Le pagué una buena lana. Vamos a agarrarlo en el acto». Yo estaba temblando, pero lo seguí. Caminamos hasta el cuarto. César metió la llave en la cerradura. Abrió la puerta despacio. Yo entré primero. El cuarto estaba vacío. La cama estaba tendida, impecable. No había nadie ahí, ninguna señal de que alguien hubiera usado ese cuarto. Me volteé hacia César confundida. «No hay nadie aquí. Te equivocaste. Debe haber sido otro carro parecido». Pero César ya no tenía esa cara de preocupado. Él estaba sonriendo, una sonrisa fría, peligrosa. Él entró detrás de mí y cerró la puerta. La cerró con llave. 2 vueltas. El sonido de la cerradura fue como un tiro en mi pecho. «Baldomiro no está aquí, Amanda», dijo, guardando la llave en la bolsa del saco. «Él está trabajando en el aserradero como siempre. Era solo una excusa para quedarme a solas contigo». La sangre se congeló en mis venas. Yo miré hacia la puerta, hacia la ventana, buscando una salida, pero César estaba bloqueando el camino. Él se quitó el saco despacio, con calma, y lo aventó sobre la silla. Se aflojó la corbata. La sonrisa de él se fue borrando y dando lugar a una expresión que yo nunca había visto antes. Fría, calculadora, peligrosa.
¿Pensaste que te me ibas a escapar, Amanda? Él dio un paso en mi dirección. Yo di un paso hacia atrás. ¿Te casaste con ese pobre diablo de Baldomiro, pensando que eso te iba a proteger de mí? Otro paso, yo me recargué en la pared. Ya no tenía a dónde ir. Yo esperé, fui paciente, pero mi paciencia se acabó. César, por el amor de Dios. Mi voz salió temblorosa, casi un susurro. No hagas esto. Mi mamá te está esperando en casa y Baldomiro va a darse cuenta de que salí. Va a venir a buscarme. Era mentira. Baldomiro estaba trabajando. No iba a regresar a casa antes de las 6 y no tenía idea de dónde estaba. César se rió. Una risa seca, sin humor. ¿Tu mamá? Ay, Amanda, a tu mamá no le importas. A ella le importa la comodidad que yo le doy, la ropa bonita, la comida abundante, la casa buena. Yo puedo hacer que crea cualquier cosa que yo quiera. Ya la hice creer que tú eres una niña envidiosa, malagradecida, y en cuanto a Baldomiro, él miró su reloj de pulsera bien despacio. Él solo va a salir del aserradero dentro de 3 horas, y aunque venga a buscarte, ¿cómo va a saber que estás aquí? Las lágrimas empezaron a rodar por mi cara. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te hice? Mi voz se estaba poniendo cada vez más fina, más desesperada. Yo sentía las piernas temblando tanto que apenas podía estar de pie. César se acercó más, tan cerca que yo podía sentir el olor de su perfume caro, mezclado con el olor a cigarro y algo más. Un olor que me daba náuseas, que me hacía querer vomitar. Tú no hiciste nada, Amanda. Es justamente por eso. Tú eres bonita, joven, inocente. Él se pasó la lengua por los labios mientras me miraba de arriba abajo, como si yo fuera un pedazo de carne en un aparador. Desde el primer día que te vi saliendo de esa misa con tus trencitas y tu vestidito de niña, te quise. Esperé a que crecieras, esperé a que te volvieras señorita, y yo siempre consigo lo que quiero. Siempre. Él levantó la mano y me pasó los dedos por la cara, bajando a mi cuello. Yo volteé la cabeza con fuerza y con asco, sintiendo la piel erizarse donde él había tocado. No me toques, te odio. Siempre supe que eras un monstruo. Él me agarró la barbilla con fuerza, los dedos apretando tanto que sentí dolor en la mandíbula. Me obligó a mirarlo. Sus ojos estaban oscuros, vacíos, sin ninguna humanidad. Vas a aprender a respetarme, muchacha. Aquí adentro yo mando. Nadie te va a oír gritar. Las paredes de este motel son a prueba de sonido. Yo mismo mandé a hacerlas así. Yo sé por qué este lugar es mío. Mi corazón se detuvo. Sentí como si el piso hubiera desaparecido debajo de mis pies. ¿Tuyo? La palabra salió en un hilo de voz. César sonrió orgulloso, inflado de vanidad. Así es. El Motel Estrella del Sur es mío. Uno de mis muchos negocios. Negocios que tu mamá no sabe, que nadie del pueblo sabe. Yo no soy un comerciante de Guanajuato, Amanda. Tengo conexiones en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey. Me meto en cosas que tú ni imaginas, y aquí en este cuartito nadie nos va a interrumpir. Nadie nunca interrumpe nada aquí. El horror de lo que estaba diciendo me fue pegando de a poco. ¿Cuántas mujeres había traído a este lugar? ¿Cuántas había? No podía pensar en eso. Tenía que enfocarme en salir de ahí. Tenía que sobrevivir. Él me empujó con fuerza. Yo caí sentada en la cama, sintiendo los resortes viejos del colchón crujiendo debajo de mí. No, por favor. Empecé a llorar descontroladamente, a sollozar, el cuerpo entero temblando. Te lo ruego, César. Estoy casada. Amo a mi esposo. Por favor, no hagas esto. Hago lo que sea, pero no esto. Te puedo dar dinero. Puedo. Pero yo no tenía nada. No tenía dinero, no tenía nada de valor, solo tenía mi cuerpo, y era exactamente eso lo que él quería. Vas a hacer lo que yo mande, cuando yo mande. Él empezó a desabotonarse la camisa, un botón a la vez, lentamente saboreando mi desesperación. Sus ojos estaban fijos en mí, como un depredador mirando a la presa herida. Y vas a aprender a que te guste. Todas aprenden. Algo dentro de mí se rompió. No era solo miedo, era rabia.
una rabia que nunca había sentido antes. Yo me levanté de un brinco y corrí hacia la puerta. Agarré la manija con las 2 manos y la sacudí con toda la fuerza que tenía. ¡Socorro! ¡Alguien ayúdeme! ¿Hay alguien ahí afuera? ¡Por el amor de Dios, sáquenme de aquí! Grité con toda la fuerza de mis pulmones, golpeando la puerta con los puños, pateando, haciendo el máximo de ruido que podía. ¡Socorro! ¡Socorro! César vino por detrás, rápido como una culebra, y me jaló del cabello con tanta fuerza que sentí algunos mechones siendo arrancados. Ya te dije que nadie te va a oír, vaca terca. Él me arrastró de vuelta y yo arañaba el piso con las uñas, tratando de agarrarme de algo. Logré agarrar la pata de la silla, pero él pateó mi mano y yo solté, gritando de dolor. ¡Nunca! ¡Nunca! Yo me volteé y lo enfrenté, aún sabiendo que yo era más débil. Yo me debatía, pateaba, arañaba. Logré acertarle una cachetada en la cara con toda la fuerza que tenía. La marca de mis dedos quedó roja en su mejilla. César se quedó sorprendido por un segundo, la mano yendo automáticamente a la cara. Después se puso furioso. Sus ojos se llenaron de una rabia asesina. ¡Maldita! Él me agarró del cuello con una mano y me aventó en la cama con tanta fuerza que mi cabeza pegó en la pared. Vi estrellitas. Todo se puso borroso por un segundo. Cuando mi visión se aclaró, él estaba encima de mí, agarrando mis 2 muñecas con una sola mano, la otra mano libre. Yo seguía gritando, suplicando, llorando. Mi papá te va a buscar en el infierno. Mi papá me está viendo ahora y él no va a dejar. Él no va a dejar que me hagas esto. Tu papá se murió, idiota, César gritó en mi cara, tan cerca que yo sentía su saliva pegándome en la cara. Tu papá se murió y se pudrió debajo de la tierra. No existe el cielo, no existe el infierno, no existe nada. Tu papá no va a volver a salvarte. Ahora quien manda en ti soy yo. ¿Entiendes? ¡Yo! Él soltó una de mis muñecas para rasgar mi blusa. Yo oí la tela rasgándose, los botones saltando y pegando en el piso, el ruido resonando en el cuarto pequeño. Usé mi mano libre para arañar su cara con las uñas, con toda la rabia que tenía dentro de mí. Dejé 3 marcas rojas profundas en su mejilla, marcas que sangraban. Él gritó de dolor y rabia, y su mano libre vino volando en mi dirección. La cachetada fue tan fuerte que mi cabeza se volteó para el lado. Sentí el sabor a sangre en la boca. Mi labio se había reventado. Todo se puso oscuro por un momento. Cuando abrí los ojos de nuevo, él me estaba sacudiendo. No te desmayes, quiero que te quedes despierta. Quiero que sientas todo. Fue en ese momento, en ese exacto momento en que pensé que Dios me había abandonado, que mi papá me había abandonado, que estaba completamente sola y que todo estaba perdido, que pasó el milagro. ¡Bum! 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 Un estruendo ensordecedor sacudió todo el cuarto. No era golpe en la puerta, era algo mucho, mucho más fuerte. El ruido de madera partiéndose, de metal retorciéndose, de bisagras siendo arrancadas de la pared. La puerta literalmente explotó hacia adentro, arrancada del marco, y pedazos de madera volaron por el cuarto, como si una bomba hubiera explotado. Los vidrios de la ventana se hicieron pedazos con el impacto. Yo sentí pedazos de vidrio cayendo encima de mí. ¡Policía Federal! ¡Al suelo! ¡Todos al suelo ahora! ¡Manos en la cabeza! Hombres entraron corriendo. No corriendo, no. Invadieron el cuarto como un tsunami. Vestidos con uniformes negros, cascos con visores, chalecos gruesos antibalas, sosteniendo rifles enormes que parecían armas de guerra. Eran 5, 6, no pude contar bien. Todo pasó tan rápido que parecía en cámara lenta y en velocidad acelerada al mismo tiempo. César se congeló encima de mí. Su cara, que un segundo antes estaba roja de rabia y deseo, se puso blanca como papel. Sus ojos se abrieron bien grandes de shock y pánico absoluto. Él abrió la boca, pero no salió sonido. 2 policías enormes brincaron sobre él como leones brincando sobre una presa. Lo arrancaron de encima de mí con tanta fuerza que él voló al otro lado del cuarto
y lo aventaron al piso boca abajo. Yo oí el aire saliendo de sus pulmones cuando pegó en el piso. Manos en la espalda ahora. No te muevas o disparamos. Uno de los policías le enterró la rodilla en la espalda a César. El otro le torció los brazos hacia atrás. Yo oí a César gimiendo de dolor. El sonido de las esposas haciendo clic fue el sonido más bonito que había escuchado en mi vida. Yo me encogí en la esquina de la cama, jalando los restos de mi blusa rasgada para tratar de cubrirme, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Estaba en shock. No podía procesar lo que estaba pasando. ¿Era real o me había muerto y esto era el cielo? Una mujer policía entró corriendo al cuarto, miró la escena, César esposado en el piso, yo en la esquina de la cama con la ropa rasgada y la cara golpeada, y entendió todo. Ella se quitó el chaleco de inmediato y vino corriendo hacia mí. «Calma, muchacha, calma. Ya está todo bien. ¿Estás segura? Nadie te va a lastimar más, te lo prometo». Ella puso el chaleco alrededor de mí y me abrazó. Yo me desplomé en su hombro, llorando de una manera que nunca había llorado en mi vida. Llorando de alivio, de terror, de gratitud, todo mezclado. Allá afuera del cuarto escuchaba el caos, el ruido de más puertas siendo derribadas una tras otra. Gritos, sirenas de patrullas, órdenes siendo gritadas, hombres siendo arrestados. Era un operativo enorme. ¿Están locos? Esto es un absurdo. No hice nada. Los voy a demandar a todos. Van a perder el trabajo. Conozco al gobernador. Conozco gente importante. César estaba tratando de hablar, la voz saliendo ahogada, porque su cara estaba aplastada en el piso. Uno de los policías le pisó la espalda con fuerza. «Cállate, César Durán. Estás arrestado y vas a estar preso por el resto de tu vida miserable». Un hombre mayor entró al cuarto sin chaleco, vestido con pantalón de vestir, camisa blanca y una corbata azul floja en el cuello. Tenía una placa colgando de una cadenita. Sus ojos estaban cansados, pero atentos, la cara marcada por años de trabajo pesado. «Delegado Gumersindo, Policía Federal». Él se presentó a la mujer policía que me estaba consolando. Él me miró, vio mi ropa rasgada, mi labio sangrando, mis muñecas moradas donde César me había agarrado. Después miró a César esposado en el piso y entendió todo de inmediato. Él se agachó cerca de César, lo agarró del cuello de la camisa y le levantó la cabeza del piso. «Ibas a agregar violación a tu expediente, desgraciado». El delegado Gumersindo tenía los ojos llenos de asco, de repulsión. «Ya estás bien jodido con tráfico de mercancías robadas, lavado de dinero, receptación, asociación delictuosa, corrupción. ¿Y pensaste que ibas a salir impune de esta también? ¿Pensaste que ibas a destruir la vida de una muchacha más?» Él soltó a César, que cayó de cara al piso de nuevo. El ruido de su nariz pegando hizo un sonido húmedo, y vi sangre empezar a escurrir. «Hoy es tu día de mala suerte, César Durán. Tu imperio se acabó y te vas a pudrir en una celda». La mujer policía, el nombre estaba bordado en su uniforme, Sargento Creusa, me ayudó a levantarme. Mis piernas estaban tan débiles que apenas podía estar de pie. Ella me sostuvo firme. «Ven conmigo, querida. Te vamos a sacar de aquí. Necesitas atención médica y necesitamos tu testimonio, pero eso puede esperar. Primero vamos a cuidarte». Su voz era firme, pero gentil. Era la voz de una mujer que ya había visto estas cosas antes, que entendía. Yo logré hablar con la voz quebrada, las palabras saliendo entrecortadas entre los sollozos. «Pero ¿cómo? ¿Cómo supieron que yo estaba aquí? ¿Quién? ¿Quién los llamó?» El delegado Gumersindo se volteó hacia mí. «No sabíamos de ti, muchacha. Lo lamentamos mucho, pero no lo sabíamos. Estamos investigando a César Durán desde hace 8 meses. Él es el jefe de una de las bandas más grandes de robo de carga de Guanajuato. Robaban camiones en la carretera, traían la mercancía para acá, la redistribuían y vendían.
Este motel aquí era su central de operaciones, disfrazado de negocio legítimo. Teníamos intervención telefónica autorizada por el juez, grabamos, vigilábamos sus movimientos. Hoy era el día del operativo para arrestarlo en flagrancia, recibiendo un cargamento de cigarros de contrabando. Escogimos este horario porque sabíamos por el monitoreo que estaría aquí en el motel. Él hizo una pausa, me miró de nuevo y su expresión se suavizó. No teníamos idea de lo que él estaba haciendo contigo aquí adentro, pero gracias a Dios llegamos a tiempo. 5 minutos más y... No terminó la frase. No necesitaba. Gracias a Dios, gracias a mi papá. Yo sé en el fondo de mi corazón que fue él. Mi papá estaba allá en el cielo, guiando a esos policías, haciendo que ese operativo pasara en ese minuto exacto, en ese segundo exacto. 5 minutos más y hubiera sido demasiado tarde, pero no lo fue. Mi papá no pudo protegerme cuando estaba vivo, pero ese día, de alguna forma que no puedo explicar, él me salvó. Me llevaron a la delegación de la Policía Federal, que quedaba en una calle cerca del centro de Guanajuato. Era un edificio gris, serio, lleno de gente caminando para allá y para acá, con papeles en la mano. Me pusieron en una sala pequeña con una mesa, 2 sillas y una ventana con reja. La sargento Creusa se quedó conmigo todo el tiempo. Ella trajo agua, trajo una blusa limpia para que me pusiera, porque la mía estaba destruida. Trajo también algodón y alcohol para limpiar el corte en mi labio. «Necesitas ir al médico», dijo con esa voz firme pero cariñosa. «Necesitas hacerte examen de cuerpo del delito. Es importante para el proceso». Yo moví la cabeza. Todavía estaba en shock, pero entendiendo de a poco que me habían salvado, que estaba viva, que César no había logrado hacerlo peor. Una médica legista vino a examinarme. Fue vergonzoso, pero ella fue muy respetuosa. Confirmó que no había habido consumación, que la policía había llegado a tiempo, pero documentó todos los golpes, los moretones en las muñecas, el labio cortado, los rasguños en el cuello donde él me había apretado, las marcas de sus dedos en mis brazos. «Tuviste mucha suerte», dijo. «Suerte. Yo lo llamaría milagro». Después fue la hora del testimonio. El delegado Gumersindo se sentó frente a mí con una secretaria a su lado que iba escribiendo a máquina todo lo que yo decía. «Amanda, sé que es difícil, pero necesito que me cuentes todo desde el principio. ¿Cómo conociste a César Durán? ¿Ya te había molestado antes?» Y yo conté todo. Cómo él había aparecido después de la muerte de mi papá, cómo había conquistado a mi mamá, cómo me miraba, me tocaba, me daba regalos a escondidas. Conté que había tratado de alertar a mi mamá, pero ella no me creyó. Conté de la boda, de la persecución, de la llamada de hoy. Hablé hasta no tener más voz. El delegado anotaba todo, moviendo la cabeza. «Ese hombre es un depredador, Amanda. Un depredador peligroso. Tú no eres la primera». Encontramos en su oficina aquí en el motel fotos de otras mujeres jóvenes, todas jóvenes. Estamos tratando de identificar y localizar a ellas. Mi estómago se revolvió. Otras mujeres. ¿Cuántas había destruido? ¿Y mi mamá?, pregunté. ¿Ustedes la van a arrestar también? El delegado movió la cabeza. Tu mamá no sabía de sus crímenes. Por lo que nos contaste y por lo que investigamos, ella era solo una víctima más de su manipulación. Él usaba el dinero para controlarla, para comprar su silencio, pero ella no estaba involucrada en los crímenes. Vamos a interrogarla, claro, pero como testigo, no como sospechosa. Yo sentí un alivio, pero también un dolor enorme. Mi mamá había escogido a César en vez de a mí. Había escogido la comodidad, el dinero, en vez de creerle a su propia hija. ¿Será que me iba a pedir perdón ahora o iba a seguir culpándome? Cuando terminamos el testimonio, ya era de noche. La sargento Creusa me acompañó hasta la puerta de la delegación. ¿Tienes a alguien para que te recoja?, preguntó. Yo pensé en Baldomiro, mi esposo. Él debía estar desesperado buscándome. ¿Puedo llamar a mi esposo? Ella me llevó hasta un teléfono.
Yo marqué el número del aserradero donde él trabajaba. El dueño contestó: «Su Baldomiro ya se fue hace rato, muchacha. Salió corriendo de aquí como hace 4 horas. Dijo que su esposa había desaparecido». Mi corazón se apretó. Llamé a nuestra casa. «Sonó, sonó, sonó». Nadie contestó. «Debe estar buscándome por las calles», le dije a la sargento Creusa. Ella asintió. «Voy a mandar una patrulla a llevarte a casa y voy a mandar a avisar a las patrullas para que lo busquen y le informen que estás bien». 20 minutos después, estaba enfrente de mi casita. Las luces estaban prendidas. La puerta se abrió antes de que bajara de la patrulla y Baldomiro salió corriendo. Su cara estaba roja, los ojos hinchados de tanto llorar. «Amanda, Dios mío, Amanda». Él me agarró, me abrazó tan fuerte que casi no pude respirar. Estaba llorando, sollozando en mi hombro. «Pensé que te había perdido. Te busqué por todos lados. Fui a casa de tu mamá, fui a casa de tus amigas, caminé todo el pueblo. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó?». Yo también lloré. Lloré en sus brazos, sintiendo su olor, su calor, su seguridad. «Vamos a entrar. Te necesito contar todo». Entramos. La sargento Creusa se quedó en la puerta, respetuosa, dando privacidad. Me senté con Baldomiro en nuestra mesita de cocina y le conté todo. La llamada de César, la trampa, el motel, lo que él trató de hacer y cómo la policía había derribado la puerta. Baldomiro se puso blanco, después rojo, después morado. Sus manos temblaban de rabia. «Lo voy a matar. Juro por Dios que voy a matar a ese desgraciado». Yo le agarré las manos. «No tienes que hacerlo. Él ya está preso. Va a quedarse preso por el resto de su vida. El delegado me lo garantizó». Baldomiro me abrazó de nuevo, llorando. «Yo debí protegerte mejor. Debí matarlo la primera vez que apareció en nuestra casa. Debí...». «No fue tu culpa», dije. «Fue de él, solo de él». La sargento Creusa tocó la puerta. «Amanda, hay una cosa más. Tu mamá está en la delegación. Quiere hablar contigo». Mi corazón se congeló. Mi mamá. ¿Será que ahora finalmente me iba a creer? Regresé a la delegación, esta vez con Baldomiro a mi lado. Mi mamá estaba sentada en una sala de espera con mis hermanas. Hortensia y Zulema corrieron hacia mí en cuanto me vieron, abrazándome, llorando. «Amanda, nos preocupamos tanto, no sabíamos nada». Mi mamá se quedó sentada, la cara pálida, los ojos rojos pero secos. Había llorado tanto que ya no tenía lágrimas. Yo me acerqué a ella. Nos quedamos mirando por un largo momento. Entonces ella habló, la voz ronca. «Él me engañó, engañó a todos. La policía me contó todo, los crímenes, las mujeres, lo que intentó hacerte». Una pausa. «Tú trataste de avisarme y yo no escuché. Yo esperé. Esperé que dijera las 3 palabras que más necesitaba oír. Perdóname, mija». Pero ella no las dijo. En vez de eso, continuó. «Perdí todo. La casa, el dinero, todo era de él. La policía lo confiscó. Voy a tener que regresar a la casa vieja si es que el dueño todavía nos acepta de vuelta». Ella se estaba lamentando de la pérdida de la comodidad, ni tanto de la hija que casi fue destruida. Sentí una rabia fría subiendo. «Mamá, yo casi fui...». «Él casi me...». No pude terminar la frase. Ella desvió la mirada. «Lo sé. Gracias a Dios la policía llegó a tiempo». «No fue gracias a Dios», dije con la voz firme. «Fue coincidencia. Ellos lo estaban investigando por otros crímenes. Si no fuera por eso, él lo hubiera logrado. Y la culpa sería suya también, mamá, porque usted no me quiso creer». Ella se quedó mirándome y por un segundo, solo un segundo, vi culpa en sus ojos, pero después se endureció de nuevo. Hice lo que pensé que era mejor para la familia. No sabía que él era un criminal. ¿Cómo iba a saber? Siempre buscando excusas, siempre echando la culpa a cualquier cosa, menos a ella misma. ¿Sabía que era un hombre asqueroso que acosaba a su hija?, dije. Yo le conté y usted lo escogió a él. Le di la espalda. «Vengan, Hortensia, vengan, Zulema.
Ustedes se van a quedar conmigo y con Baldomiro hasta que las cosas se arreglen. Mi mamá puede arreglárselas sola, ya que es tan buena para creer en el hombre equivocado. Mis hermanas vinieron conmigo. Mi mamá se quedó ahí, sola en la banca de la delegación. No volteé atrás. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. César fue juzgado y condenado. Le dieron 32 años de prisión, 25 por los crímenes de robo, receptación y lavado de dinero, y 7 más por el intento contra mí. Su abogado trató de argumentar que no había habido consumación, que era solo tentativa, pero el juez fue duro. Tentativa o no, el crimen fue gravísimo, y por las pruebas presentadas, incluyendo fotos de otras víctimas, queda claro que este hombre es un depredador serial. Yo no fui al juicio, no quise ver su cara de nuevo, pero el delegado Gumersindo me llamó para dar la noticia. Se acabó, Amanda, va a morir en la cárcel. Puedes vivir tu vida en paz ahora. Paz. ¿Sería posible tener paz después de todo aquello? Con el tiempo, sí. Despacio, muy despacio, yo me fui curando. Baldomiro fue paciente, cariñoso. Mis hermanas se quedaron viviendo con nosotros por 6 meses, hasta que mi mamá logró rentar otra casita pequeña. La relación con mi mamá nunca más fue la misma. Nos veíamos de vez en cuando, en las fiestas de fin de año, en los cumpleaños, pero siempre con esa distancia, esa herida que nunca sanó bien. Pero yo sobreviví, yo vencí. Y cuando miro atrás, yo sé que mi papá estuvo conmigo ese día. Él no dejó que el mal ganara. Él me salvó incluso allá desde el cielo. Mis queridos, después de todo lo que pasé, ustedes deben estar preguntándose, ¿y la vida siguió, abuela Amanda? ¿Lograste ser feliz? Y yo respondo, sí, mis amores, sí, lo logré. Hoy, a los 78 años, vivo aquí en mi Guanajuato querido, en el mismo pueblo donde nací, donde sufrí, pero también donde renací. Vivo en una casita sencilla, pero cómoda, en el barrio de Marfil, con mi esposo Baldomiro, que está con 81 años, y sigue siendo el hombre más paciente y cariñoso que le podría haber pedido a Dios. No nos hicimos ricos, no. Baldomiro trabajó en el aserradero toda la vida, hasta jubilarse a los 65. Yo trabajé en la fábrica de zapatos por más de 20 años, hasta 1987, cuando finalmente pude parar. Tuvimos 3 hijos, ¿saben? 3 bendiciones que Dios me dio. Arnulfo, le puse el nombre de mi papá. Nació en 1969, 2 años después de ese día terrible. Cuando lo cargué por primera vez, lloré de alegría. Era una vida nueva, un comienzo. Después vino Cleusa en 1972 y por último Agenor en 1975. Crié a los 3 con mucho amor, mucha dedicación. Nunca les conté lo que me pasó. No cuando eran niños, solo cuando se hicieron adultos, cuando Arnulfo ya tenía 20 y tantos años. Me senté con ellos y les conté. Necesitaban saber de dónde venía su mamá, lo que había sobrevivido. Lloraron conmigo, me abrazaron y entendieron por qué a veces tenía miedo de dejarlos salir solos, por qué era tan protectora. Hoy tengo 7 nietos. Arnulfo me dio 3, Lucas, Mariana y Pedro. Cleusa me dio 2 niñas lindas, Julia e Isabela. Y Agenor, mi hijo menor, me dio 2 hombrecitos traviesos, Gabriel y Miguel. Ellos son mi alegría, mi razón de despertar todos los días con una sonrisa en la cara. Todos los domingos vienen a comer aquí en casa. Yo hago pollo en mole con tortillas recién hechas, que siempre fue la comida favorita de la familia. La casa se pone un desastre bonito, llena de niños corriendo, riendo, peleando por el último pedazo de pastel. Es ruido, es relajo, pero es el ruido que más amo en esta vida. Mi Baldomiro, pobrecito, tiene problemas en la rodilla, ya no camina tan bien, pero todos los días por la mañana sale conmigo al patio para ayudar a cuidar los pájaros. Él se queda sentado en el banquito, pasándome los potecitos de alpiste, de agua fresca, platicando con los animalitos. «Buenos días, Pancho. Buenos días, Lola», dice. Y yo me río. Después tomamos cafecito juntos, sentados en el portal, mirando salir el sol.
Son esos momentos sencillos que valen más que todo el oro del mundo. Mis hermanas, Hortensia y Zulema, viven aquí en Guanajuato también. Hortensia se casó con un mecánico y tiene un taller en el barrio del centro. Zulema se hizo maestra, dio clases toda la vida, ahora está jubilada. Nos vemos todas las semanas, tomamos cafecito juntas, recordamos los tiempos de niñas. Nunca más hablamos de César. Ese nombre fue borrado de nuestra vida. Mi mamá, Ofelia, falleció en 1995, a los 73 años. Fue un cáncer en el pulmón, rápido, agresivo. En sus últimos días, cuando estaba internada en el hospital, fui a visitarla. Estaba muy delgadita, los cabellos todos blancos, los ojos hundidos. Me agarró la mano y dijo por primera vez en casi 30 años: «Perdóname, Amanda, me equivoqué mucho». Yo le apreté la mano y le dije: «Te perdono, mamá». Y la perdoné de verdad, porque guardar rencor solo nos hace daño a nosotros mismos. Ella murió en paz y yo me quedé en paz también. En cuanto a César, murió en la cárcel en 2001. Yo me enteré porque el delegado Gumersindo, que se jubiló de la Policía Federal, pero siguió siendo amigo de nuestra familia, me llamó para avisarme. Se acabó de una vez, Amanda. Tuvo un infarto y murió. No va a atormentar a nadie más. Yo no sentí alegría ni tristeza, solo alivio y gratitud por haber sobrevivido a él. Hoy mi rutina es sencilla y rica. Despierto a las 5:30, cuido mis pájaros, preparo el café para Baldomiro. Por la mañana me gusta ver mis programas en la tele, principalmente esos de recetas y de manualidades. Por la tarde, cuando el sol está menos fuerte, voy a casa de alguna de mis amigas a tomar un cafecito, o ellas vienen acá. Los miércoles voy a la iglesia, a la misa de las 3. Los sábados es día de ir al mercado a comprar verdura fresca. Y el domingo, como ya les dije, es día de toda la familia reunida. Yo miro hacia atrás, a mis 78 años de vida, y veo tantas cosas. Vi dolor, vi miedo, vi desesperación, pero también vi amor, vi milagro, vi un nuevo comienzo. Sobreviví al peor momento que una mujer puede pasar, y aún así logré construir una vida bonita. Tuve un matrimonio de casi 60 años con un hombre bueno. Crié 3 hijos maravillosos. Tengo 7 nietos que son mi alegría. Tengo salud dentro de lo posible para la edad. No. Tengo a mi esposo a mi lado. Tengo a mis hermanas, mis amigas. Y tengo paz. Paz que no pensé que sería posible tener después de todo. Pero Dios es bueno, mis queridos. Dios y mi papá, que allá en el cielo nunca dejó de cuidarme. Esa puerta que explotó en el segundo exacto fue obra de Él. Yo sé que fue y le agradezco todos los días. Aquí en mi portal, con mis pájaros cantando, con el olor del café que Baldomiro está haciendo allá adentro, con la foto de mis nietos en la mesita del lado, yo puedo decir: valió la pena haber luchado, valió la pena haber sobrevivido, porque la vida, mis amores, la vida es mucho más fuerte que el mal. Mis queridos, mis amores, si hay alguien ahí viéndome que está pasando por una situación parecida a la mía, si hay alguien que no está siendo creído por su propia familia, si hay alguien siendo acosado, perseguido, manipulado por un hombre que usa dinero y poder para controlar a todos alrededor, yo quiero mirarlos a los ojos ahora y decirles: no están locos, no están inventando y no están solos. Yo aprendí de la peor manera posible que depredadores como César son maestros en engañar. Ellos saben exactamente cómo manipular a las personas, cómo hacerse las víctimas, cómo voltear a toda la familia en tu contra. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Es cuando tu propia mamá, la persona que debería protegerte sobre todo, escoge creerle a él en vez de creerte a ti. Eso duele más que cualquier herida física. Duele en el alma. Pero quiero decirles algo. Aun cuando nadie te cree, tú necesitas creerte a ti misma. Tu verdad es tu verdad, aunque el mundo entero diga lo contrario. Yo sabía en el fondo de mi corazón que César era peligroso. Mi instinto gritaba y yo tenía razón. Siempre confía en tu instinto. Yo aprendí que sobrevivir no es solo seguir respirando,
es escoger vivir de verdad después de que lo peor pasó. Cuando esa puerta explotó y la policía entró, yo no sabía si iba a lograr ser feliz de nuevo. No sabía si iba a lograr confiar de nuevo, amar de nuevo, dormir en paz de nuevo. Pero lo logré, despacio, con ayuda, con amor. Yo reconstruí mi vida ladrillo por ladrillo. Yo aprendí que perdonar no significa olvidar o decir que todo estaba bien. Significa soltar el peso para poder caminar más ligero. Perdoné a mi mamá al final, no por ella, sino por mí, porque yo merecía paz y tú también lo mereces. Yo aprendí que los milagros sí existen. Esa puerta que explotó en el segundo exacto no fue coincidencia. Fue mi papá allá en el cielo guiando a esos policías. Si estás en peligro ahora, debes saber que la ayuda existe. En cada país, en cada ciudad, existen autoridades que pueden protegerte. Existen organizaciones que te creen. Busca ayuda. No esperes a que el milagro pase solo. Corre detrás de tu salvación. Y si conoces a alguien, una hija, una sobrina, una amiga que está tratando de contarte que está siendo amenazada, acosada, abusada, por el amor de Dios, créele. Créele antes de que sea demasiado tarde. No cometas el error que mi mamá cometió. No escojas la comodidad en vez de la seguridad de tu familia. Porque hay cosas que no podemos deshacer después. Mis queridos, mis amores que me acompañaron hasta aquí, que escucharon esta historia tan difícil hasta el final, quiero hacerles un pedido especial. Si esta historia les tocó el corazón, si conocen a alguien que necesita escuchar esto, compartan este video, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las próximas historias, porque cada historia que cuento puede salvar una vida. Puede hacer que alguien se dé cuenta de que no está solo. Puede hacer que una mamá le crea a su hija antes de que sea demasiado tarde. Y déjenme un comentario con la palabra creo. Solo esa palabra. Para que yo sepa que ustedes creen en las víctimas, que van a estar atentos, que no van a ignorar los pedidos de ayuda. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Esta cadena de apoyo puede salvar vidas. Gracias por escucharme. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden, el mal puede ser fuerte, pero el amor siempre gana al final. Con cariño, abuela Amanda.